No empieces con tus dramas, me dijo mi nuera, mirándome fijamente a los ojos mientras yo estaba allí, sosteniendo una fuente de cazuela con las manos temblorosas. 3 palabras que destrozaron lo que quedaba de mi corazón de 71 años. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un segundo, sienten que esto les suena familiar, por favor, denle un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas verdades que muchos de nosotros guardamos en silencio. Mi nombre es Margarita. Vivo en un barrio tranquilo de Coyoacán, Ciudad de México, donde la lluvia golpea las ventanas como secretos susurrados, y los viejos árboles de jacaranda han visto crecer y fracturarse generaciones de familias. A los 71, creía saber cómo era mi vida. Creía entender mi lugar en este mundo, mi papel en mi familia. Yo era la base, la confiable, la mujer que mantenía todo unido con manos callosas y una provisión infinita de perdón. Ese domingo había comenzado como tantos otros en los últimos 7 años. Me desperté a las 6 de la mañana, a pesar de que mi artritis gritaba en protesta, mientras me arrastraba a la cocina. La casa se sentía demasiado grande a mi alrededor, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que parecían burlarse de mí desde cada rincón. Me puse mi cardigan favorito, el azul con pequeños botones de perlas que mi difunto esposo, Jaime, me había comprado para nuestro 40 aniversario, y empecé a preparar lo que esperaba que fuera una cena familiar perfecta: pollo asado con romero y tomillo, puré de papas con ajo batido hasta que quedara suave como una nube, ejotes con almendras laminadas y un pay de manzana enfriándose en el alféizar de la ventana. La misma comida que solía preparar cuando Quique era pequeño, cuando se colaba en la cocina para probar un poco antes, con sus deditos pegajosos de puré de papas, diciendo: «Mami, eres la mejor cocinera del mundo». Puse la mesa del comedor con la vajilla de mi abuela, los delicados platos con pequeñas rosas azules que habían sobrevivido a la revolución, a 2 mudanzas y a décadas de cenas dominicales. Doblé las servilletas de tela justo así, arreglé flores frescas de mi jardín en el centro e incluso encendí las velas buenas. Todo tenía que ser perfecto. Siempre tenía que ser perfecto. Porque tal vez esta vez se quedarían más de 20 minutos. Tal vez esta vez mi hijo me miraría a los ojos cuando me hablara. Quique llegó primero. Su BMW entrando en la entrada con ese suave rugido de maquinaria cara. Ahora tiene 45 años, exitoso en su negocio de consultoría tecnológica, siempre usando esas camisas planchadas y zapatos lustrados que lo hacen parecer un extraño con la cara de mi niño pequeño. Besó mi mejilla sin realmente mirarme, como se podría saludar a un pariente lejano en un funeral. Obligatorio, rápido, ya pensando en estar en otro lugar. «Hola, ma», dijo, con voz apagada y distraída mientras sacaba inmediatamente su teléfono. «Huele bien aquí». Pero no lo decía en serio. Pude darme cuenta porque no inhaló profundamente como solía hacerlo. No cerró los ojos por un momento para saborear los aromas familiares del hogar. Solo dijo las palabras porque se esperaban, porque llenaban el silencio incómodo que había crecido entre nosotros como un cáncer a lo largo de los años. Melissa llegó 10 minutos después, con sus tacones golpeando mis pisos de madera como disparos en una catedral. Es hermosa de esa manera afilada y calculada. Cabello rubio siempre perfectamente peinado, maquillaje que nunca se corre, ropa que cuesta más que mi pensión mensual. Me tendió una botella de vino, algo barato del supermercado, y dijo secamente: «No nos quedaremos mucho. Los niños tienen tarea». Los niños, mis nietos. Emma, de 12 años, y Benjamín, de 15. Pasaron corriendo junto a mí sin siquiera un saludo, dirigiéndose directamente a la sala de estar donde inmediatamente desaparecieron en sus teléfonos y tabletas, sin abrazos, sin charlas emocionadas sobre la escuela, los amigos o las pequeñas cosas que solían hacer que sus ojos se iluminaran. Solo el sonido de pitidos electrónicos y el brillo de las pantallas reflejándose en sus jóvenes rostros. Estaba allí, en mi propia casa, usando el suéter nuevo que había comprado con lo último de mi dinero para la compra de comestibles, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. El pay que había pasado 3 horas haciendo
Estaba ignorado en la encimera. Las flores que había arreglado cuidadosamente parecían marchitarse bajo el peso de su indiferencia. «La cena está lista», anuncié suavemente, mi voz apenas audible sobre el sonido de sus dispositivos. Llegaron a la mesa como si fuera una tarea, como si yo fuera una camarera a la que estaban obligados a reconocer. Quique revisó su correo electrónico mientras comía. Melissa se desplazaba por las redes sociales, mostrando ocasionalmente algo a Quique en su pantalla mientras ignoraba por completo mis intentos de conversación. Emma picoteaba su comida y suspiraba dramáticamente cuando le pregunté sobre su clase de álgebra. Benjamín gruñó respuestas de una sola palabra cuando le pregunté sobre su equipo de baloncesto. Me sentí invisible, peor que invisible. Me sentí como una carga que soportaban por algún sentido anticuado del deber. Y entonces cometí el error de mencionar la hipoteca. «Necesito hablar contigo sobre algo», dije en voz baja, con el corazón ya latiendo con fuerza porque sabía cómo iba a ir esta conversación. «No he podido hacer el pago completo este mes. Mis gastos médicos han sido...» «Margarita», interrumpió Melissa sin siquiera levantar la vista de su teléfono. «No empieces con tus dramas». Esas 3 palabras me golpearon como un golpe físico. «No empieces con tus dramas», como si mi lucha financiera fuera mero drama. Como si el hecho de que hubiera estado desangrando mi pensión para mantener su casa, la casa que puse a mi nombre porque su crédito estaba destruido, fuera una especie de actuación para llamar la atención. El resto de la cena transcurrió en una borrachera de masticación mecánica y cortesía forzada. Se fueron 10 minutos después de terminar sus platos, sin llevarse ninguna sobra, sin ofrecer una palabra de gratitud o preocupación, sin abrazo de despedida, sin gracias por la cena, ma, sin te queremos. Solo el sonido de las puertas de los coches cerrándose de golpe y los motores arrancando, dejándome sola con los platos sucios y el eco de las palabras de Melissa resonando en mis oídos. Esa noche me senté en el viejo sillón reclinable de Jaime, el único mueble que me había negado a dejar que reemplazaran cuando se mudaron, y lloré. No las lágrimas educadas y silenciosas de una mujer mayor digna, sino los sollozos feos y desgarradores de alguien cuyo corazón finalmente se estaba rompiendo después de años de agrietamiento lento y constante. Lloré por la abuela en la que me había convertido, olvidada excepto cuando era necesaria, invisible excepto cuando era conveniente. Lloré por los miles de pesos que había gastado en ropa escolar, facturas médicas y regalos de cumpleaños que se abrían con sonrisas obligatorias y se olvidaban rápidamente. Lloré por cada festivo que había pasado sola, cada llamada telefónica que no se respondió, cada cena dominical donde me sentía como una intrusa en mi propia casa. Y mientras estaba sentada allí en la oscuridad, rodeada por los fantasmas de tiempos mejores, comencé a recordar exactamente cómo había terminado aquí. Exactamente cómo me había convertido en el cajero automático familiar, al que ni siquiera se le permitía expresar preocupación por los sobregiros sin ser acusado de causar dramas. El recuerdo era vívido y doloroso, como presionar una contusión que nunca había sanado del todo. Fue hace 7 años cuando Quique vino por primera vez a mí con esa mirada desesperada en sus ojos, la misma expresión que había usado de niño cuando rompía algo precioso y necesitaba que su madre lo arreglara. Jaime había fallecido hacía 3 años, y yo todavía estaba aprendiendo a vivir en un mundo que se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío, demasiado vasto para que una sola persona lo llenara. «Ma, necesitamos tu ayuda», había dicho Quique, sentado frente a mí en esta misma mesa de la cocina. Melissa estaba detrás de él, con sus dedos bien arreglados apoyados en sus hombros como si estuviera reclamando territorio. «Nuestro crédito está por los suelos. El préstamo comercial que sacamos para la consultoría. Caímos en impago cuando ese gran cliente se retiró. No nos aprueban una hipoteca. Recuerdo cómo me dolió el corazón por ellos». Quique se veía tan derrotado, tan parecido al niño pequeño, que solía acudir a mí cuando el mundo se sentía demasiado grande y aterrador. Melissa estaba embarazada de Emma en ese momento, con su vientre redondo y prometedor, e imaginé a mi nieta creciendo sin un hogar estable. «Encontramos esta casa perfecta», había dicho Melissa, sacando fotos en su teléfono.
4 recámaras, 3 baños, un gran jardín para los niños. Pero necesitamos a alguien con buen crédito para avalar. De hecho, miró a Kike, y algo pasó entre ellos que yo no entendí entonces. Necesitamos a alguien que la ponga a su nombre por completo, solo temporalmente, hasta que podamos reconstruir nuestro crédito. La casa era hermosa, una casa colonial de 2 pisos en uno de los barrios más bonitos de Coyoacán, con maduros árboles de jacaranda y un porche envolvente que me recordaba la casa donde había crecido. El precio de venta me apretó el pecho, $485,000. Más dinero del que jamás había imaginado gastar en nada. No sé si puedo pagar algo así, dije con cuidado. Mi pensión es cómoda, pero no para una hipoteca de ese tamaño. Ma, dijo Kike, extendiendo la mano por la mesa para tomar las mías. Haremos los pagos, todos y cada uno. Solo nos estarías ayudando a obtener la aprobación. Cubriremos todo. Hipoteca, seguro, impuestos prediales, mantenimiento. No pagarás un centavo. La forma en que lo dijo, con tanta certeza, con tanta gratitud en su voz, me hizo querer creerle. Me hizo querer ser la madre que podía resolver los problemas de su hijo, que podía proporcionar la seguridad para mis nietos que tanto me había esforzado por darle a Kike después de que su padre muriera demasiado joven. Estarías salvando a nuestra familia, agregó Melissa, con la mano moviéndose protectoramente sobre su vientre. No podemos criar a los niños en ese pequeño departamento por mucho más tiempo. Y el negocio de Kike ya está repuntando. Tendremos esto pagado en 5 años, tal vez menos. Así que lo hice. Cobré la póliza de seguro de vida que Jaime me había dejado. $150,000 que se suponían que serían mi salvavidas. Mi seguro contra terminar en algún asilo estatal. Vendí el Mustang del 67 restaurado de Jaime. El coche que había pasado 10 años reconstruyendo con cariño en nuestro garaje. El coche que planeaba legar a Kike algún día. Otros $35,000 se fueron en una sola tarde. Recuerdo estar sentada en la oficina del banco, firmando documento tras documento, con la mano temblorosa mientras ponía mi nombre en papeles que transferían más dinero del que jamás había visto de una vez. La oficial de préstamos, una mujer amable llamada Patricia, parecía preocupada. Señora Morrison, ¿está segura de esto? Este es un compromiso financiero importante para alguien con ingresos fijos. ¿Ha considerado qué pasaría si su hijo no pudiera hacer los pagos? Le aseguré que Kike era responsable, que nunca me decepcionaría, que esto era lo que la familia hacía por los demás. Era tan ingenua. El primer año fue exactamente como se prometió. Kike y Melissa se mudaron a la casa de sus sueños y me invitaban a cenar todos los domingos. Me sentaba en su elegante mesa del comedor, viendo a Emma dar sus primeros pasos por sus pisos de madera, sintiéndome útil, necesaria y amada. Me mostraban la casa como niños orgullosos, señalando las renovaciones que estaban planeando, el jardín que Melissa quería plantar, el cuarto de los niños que estaban preparando para Benjamín. Ma, nunca podremos agradecerte lo suficiente por esto, decía Kike, y me sentía cálida por dentro, justificada en mi sacrificio. Pero en el segundo año, las cosas comenzaron a cambiar. Las cenas dominicales se volvieron menos frecuentes. Es que estamos muy ocupados con los niños y el trabajo, explicaba Melissa cuando yo llamaba. Tal vez la semana que viene. La semana que viene se convirtió en el mes que viene, que se convirtió en cuando las cosas se calmen. Empecé a visitarlos sin avisar, trayendo comidas que había cocinado, con la esperanza de pasar tiempo con mis nietos. Pero Melissa abría la puerta con esa sonrisa tensa suya, aceptando la comida pero sin invitarme a entrar. Los niños están tomando una siesta, decía, o estábamos a punto de ir a la práctica de fútbol. En el tercer año, noté los cambios que estaban haciendo en la casa. Mis fotos familiares, fotos de Kike de bebé, fotos de Jaime y yo en nuestra boda, instantáneas de 3 generaciones reunidas alrededor de árboles de Navidad, habían sido reemplazadas por arte moderno y retratos familiares profesionales que no me incluían. La habitación de invitados donde solía quedarme a dormir cuando cuidaba niños se convirtió en la oficina en casa de Melissa. Mi llave de la casa dejó de funcionar después de que actualizaron el sistema de seguridad. Los pagos de la hipoteca
que habían sido automáticos de su cuenta durante los primeros 18 meses, comenzaron a llegar tarde. Luego dejaron de llegar de su cuenta por completo. Ma, hubo una confusión con el banco, explicó Quique cuando llamé sobre el aviso que había recibido. ¿Puedes cubrirlo este mes? Te devolveremos el dinero más intereses. Un mes se convirtió en 3. 3 se convirtió en 6. En el cuarto año, yo misma estaba haciendo el pago total de la hipoteca, más los impuestos prediales, más el seguro de la vivienda. $3,200 al mes, saliendo de mi pensión de $2,800, obligándome a recurrir a lo que quedaba de mis ahorros solo para comprar comestibles y pagar mis medicamentos recetados. Es solo temporal, seguía diciendo Quique. El negocio está pasando por un momento difícil, pero estamos a punto de conseguir este gran contrato. Todo volverá a la normalidad pronto. Normal. Empecé a preguntarme qué significaba esa palabra. Cuando intentaba hablar de la tensión financiera, Melissa ponía esa mirada tensa alrededor de sus ojos. Margarita, ya estamos bastante estresados por el dinero sin que tú lo empeores. ¿No puedes simplemente confiar en que estamos haciendo lo mejor que podemos? Confiar. Esa palabra se convirtió en un arma que usaban contra mí cada vez que expresaba mi preocupación. Confiar en que estaban intentando. Confiar en que se preocupaban. Confiar en que no se estaban aprovechando de la mujer que les había dado todo. Confié cuando me necesitaron para cuidar a los niños para que pudieran hacer viajes de fin de semana a la Ruta del Vino. Confié cuando me necesitaron para pagar las clases de baile privadas de Emma, porque es muy importante para su confianza. Confié cuando me necesitaron para cubrir el costoso campamento de béisbol de Benjamín, porque todos sus amigos van. Confié cuando dejaron de invitarme a las reuniones familiares, pero aún esperaban que proporcionara el dinero que hacía posible su estilo de vida. Sin embargo, lo peor no era el dinero. Era verme desaparecer de sus vidas mientras aún esperaban que los financiara. Las mañanas de Navidad, donde dejaba regalos cuidadosamente elegidos, y encontraba a los padres de Melissa ya allí, tomando café y viendo a los niños abrir regalos en mi sala de estar. La sala de estar que estaba pagando, pero ya no era bienvenida a usar. Solo pensamos que estarías más cómoda teniendo una mañana tranquila, decía Quique cuando preguntaba por qué no estaba incluida. Ya sabes lo abrumador que pueden ser las grandes multitudes para alguien de tu edad, alguien de mi edad. Como si 71 me hicieran frágil e inconveniente en lugar de experimentada y sabia. Empecé a tener conversaciones conmigo misma en la casa vacía que una vez fue mía, caminando por habitaciones que habían sido redecoradas sin mi opinión, mirando fotos familiares que ya no incluían mi rostro. ¿Me usaron?, le susurraba a la foto de Jaime en mi mesita de noche. ¿Soy solo un cajero automático al que visitan cuando necesitan un retiro? La respuesta se hacía más clara cada día, pero aún no estaba lista para enfrentarla. Porque enfrentarla significaría admitir que el hijo que había criado para ser honorable y agradecido se había convertido en alguien que ya no reconocía, alguien que podía tomar todo lo que tenía para dar, y aún así, hacerme sentir culpable por darlo. El punto de quiebre se estaba acumulando dentro de mí como la presión en una olla express, y ni siquiera me di cuenta de lo cerca que estaba de hervir hasta esa cena dominical, cuando 3 simples palabras finalmente me mostraron la verdad sobre lo que me había convertido a sus ojos. No una madre, no una abuela, solo un inconveniente al que ocasionalmente había que manejar cuando se ponía demasiado audaz al expresar sus propias necesidades. A la mañana siguiente a esa devastadora cena dominical, me desperté con las palabras de Melissa aún resonando en mi cabeza como un disco rayado. No empieces con tus dramas. Me acosté en mi estrecha cama, la cama de invitados en lo que solía ser mi propia recámara principal, mirando al techo e intentando entender cuándo expresar preocupación financiera se había convertido en drama en mi propia familia. Mi cumpleaños número 72 fue 3 semanas después. No esperaba una fiesta. Había aprendido a no esperar ese tipo de cosas, pero pensé que tal vez Quique llamaría. Tal vez los nietos recordarían. Había dejado suficientes indirectas durante el mes anterior, rodeando la fecha en el calendario de la cocina, mencionando los silenciosos que se habían vuelto los cumpleaños desde que Jaime falleció. El día llegó y pasó como cualquier otro.
Estuve sentada junto al teléfono desde la mañana hasta la noche, saltando cada vez que sonaba, solo para escuchar telemarketers y llamadas automáticas. Me había horneado un pequeño pastel de chocolate, la receta favorita de Jaime, y comí una rebanada mientras miraba viejos álbumes de fotos. Fotos de fiestas de cumpleaños de cuando Quique era pequeño, cuando yo era el centro de las celebraciones, en lugar de una ocurrencia tardía. A las 9 p.m., mi teléfono finalmente vibró con un mensaje de texto de Quique. «Feliz cumpleaños, ma. Perdón, día loco en el trabajo. Llamaremos este fin de semana». Ese fin de semana nunca llegó. 2 días después, desarrollé lo que pensé que era un fuerte resfriado. Al final de la semana, tenía fiebre y apenas podía salir de la cama. Mi vecina, la señora Chen, me encontró desplomada en mi jardín donde había estado tratando de regar los jitomates que había plantado para mis nietos, jitomates que nunca habían pedido y nunca comerían. La señora Chen me llevó a la sala de urgencias, donde me diagnosticaron neumonía. Neumonía, a mi edad, sola, sin ningún familiar listado como contacto de emergencia, porque me había dado demasiada vergüenza poner el número de Quique después de la última vez que pareció molesto por ser molestado con mis problemas de salud menores. Pasé 4 días en el hospital, 4 días de enfermeras preguntando, ¿no hay alguien a quien podamos llamar? ¿Un familiar? ¿Alguien? Y yo diciendo, no, son personas muy ocupadas. Quique se enteró de que había sido hospitalizada cuando la señora Chen finalmente lo llamó el tercer día. Me visitó una vez, durante 20 minutos, revisando su teléfono todo el tiempo. «¿Por qué no me llamaste?», preguntó, pero su tono sugería inconveniencia en lugar de preocupación. «No quería molestarte», dije, y las palabras sabían amargas en mi boca. Melissa nunca vino. Cuando le pregunté a Quique al respecto, dijo, «Está lidiando con el calendario de torneos de Benjamín. Ya sabes lo locos que se ponen estos fines de semana de fútbol». Me dieron el alta un jueves con instrucciones de descansar y hacer un seguimiento con mi médico de cabecera. Tomé un taxi a casa, $47, que no podía pagar, porque Quique tenía una presentación para un cliente que no podía reprogramarse. Abrí la puerta de mi casa para encontrar el correo apilado, los periódicos amarilleando en el porche y una casa que parecía una tumba. Esa noche, mientras estaba sentada en mi sala de estar vacía tomando antibióticos y bebiendo sopa tibia de lata, sonó mi teléfono. Era Melissa. «Margarita, necesito pedirte un favor», dijo sin ningún preámbulo sobre mi salud o recuperación. «El equipo de torneo de Benjamín llegó a los campeonatos estatales. Necesitamos viajar a Sacramento el próximo fin de semana, y necesitamos dinero para hoteles y gasolina. ¿Puedes transferir $800 a nuestra cuenta?» Sostuve el teléfono lejos de mi oído, mirándolo como si fuera un objeto extraño. Acababa de pasar 4 días en el hospital, asustada y sola, y su primera comunicación conmigo fue una solicitud de dinero. «Melissa», dije lentamente, «acabo de salir del hospital. Tuve neumonía. Lo sé. Quique mencionó eso, pero esto es realmente importante para el futuro de Benjamín. Estos cazatalentos podrían cambiarlo todo para él. Importante para el futuro de Benjamín. Nada sobre si yo estaba bien, nada sobre si necesitaba ayuda con la compra de comestibles o la recogida de medicamentos, o simplemente alguien que me visitara. Yo no tengo $800 en este momento», dije. «Las facturas del hospital. ¿No puedes ponerlo en una tarjeta de crédito? Estamos hablando de tu nieto. Tu nieto». Como si mi amor por Benjamín pudiera medirse por mi disposición a endeudarme por su torneo de fútbol mientras me recuperaba de una enfermedad grave. Colgué sin responder, y no volvieron a llamar para ver cómo estaba. Las microagresiones se convirtieron en un asalto diario después de eso. Cuando llamé para preguntar si alguien podía llevarme a mi cita de seguimiento, todavía me sentía débil y mareada. Quique suspiró pesadamente en el teléfono. «Ma, ¿no puedes tomar un Uber? Melissa tiene esa cosa en la escuela de Emma y yo tengo reuniones seguidas. Un Uber». Para una mujer de 72 años recuperándose de neumonía que nunca había usado una aplicación de transporte compartido en su vida y tenía miedo de subirse a coches con extraños. Cuando finalmente llegué al consultorio del médico en taxi,
otros $35 que no podía pagar. Descubrí algo que me heló la sangre. Mi seguro había estado mostrando patrones de pago irregulares, y mis beneficios de farmacia habían sido marcados por actividad sospechosa. Parece que alguien ha estado usando su tarjeta de seguro para recetas que no le han sido prescritas a usted, explicó el empleado de facturación. Medicamentos para la presión arterial, medicamentos para la ansiedad, cosas que no están en su lista de recetas actual. Me quedé mirando los papeles que me tendió, viendo el nombre de Quique y el nombre de Melissa en los registros de la farmacia que nunca había autorizado. Habían estado usando mi información del Seguro Social para surtir sus recetas, ahorrando dinero en su propia atención médica al usar fraudulentamente la mía. La traición me golpeó como un golpe físico. No solo se habían quedado con mi casa, mi dinero, mi tranquilidad, sino que habían estado robando mis beneficios médicos. Beneficios que me había ganado con 40 años de enseñanza. 40 años de cotizar a un sistema que se suponía que me protegería en mi vejez. Esa tarde, me senté en mi cocina con los documentos del seguro, extendidos frente a mí como evidencia en una escena del crimen. Llamé a la farmacia para verificar lo que ya sabía. 13 recetas surtidas con mi nombre y número de seguro en los últimos 8 meses. Medicamentos de los que nunca había oído hablar, para afecciones que no tenía. Cuando confronté a Quique al respecto, su respuesta fue aún más devastadora que el robo en sí. Ma, estás paranoica. Eso deben ser errores administrativos. ¿Por qué siquiera asumirías que haríamos algo así? Paranoica. Manipulándome para que dudara de mí misma por descubrir su fraude, haciéndome cuestionar mi propia percepción de la realidad. Quique, tengo los registros de la farmacia aquí mismo. Tu nombre está en estos frascos. Mira, tal vez hubo alguna confusión cuando recogimos tus recetas esa vez. Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es. Esa frase otra vez. Haciendo de esto algo más grande de lo que es. Como si el fraude de recetas fuera un pequeño malentendido. Como si mis preocupaciones por ser robada fueran irrazonables. ¿Vas a seguir acosándonos por cada cosita? La voz de Melissa llegó desde el fondo, lo suficientemente fuerte como para que la escuchara con claridad. Algunas personas solo buscan motivos para enojarse. Colgué y me senté en el silencio de mi propia cocina, rodeada de la evidencia de la traición de mi familia, entendiendo finalmente que no estaba perdiendo la cabeza, no estaba exagerando, no estaba paranoica. Estaba siendo sistemáticamente robada y abusada emocionalmente por las personas que más amaba en el mundo. A la mañana siguiente, caminé a mi buzón y encontré un aviso de la oficina del catastro. Mis impuestos prediales estaban 3 meses vencidos, impuestos que Quique había prometido manejar como parte de su acuerdo de encargarse de todo. Las multas por mora por sí solas superaban los $600. Llamé a Quique inmediatamente. Ah, eso, dijo con desdén. Sí, hemos estado queriendo encargarnos de eso. ¿Puedes encargarte tú por ahora? Te reembolsaremos. ¿Reembolsarme? ¿Con qué dinero? No habían hecho un pago de hipoteca en 8 meses. Habían estado usando mi seguro fraudulentamente. Me habían abandonado durante una emergencia médica para pedirme dinero para el torneo de fútbol. Quique, no puedo seguir haciendo esto, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Me estoy ahogando financieramente. Estoy sola. Estoy enferma. Y me estás tratando como un cajero automático que ocasionalmente hace ruidos inconvenientes. Ma, estás exagerando otra vez. Somos familia. Esto es lo que la familia hace por los demás. ¿Qué hace la familia por los demás, Quique? Porque me he estado preguntando qué has hecho tú por mí últimamente. La línea quedó en silencio por un largo momento. Te dejamos vivir en la casa, dijo finalmente. Te dejamos vivir en la casa. La casa que estaba pagando. La casa que estaba a mi nombre. La casa que había comprado con el dinero de mi seguro de vida y el coche de mi marido y mi seguridad financiera. Me estaban dejando vivir allí. Esa noche, me paré en mi baño mirándome en el espejo. Realmente mirando, quizás por primera vez en años. Vi a una mujer que había sido borrada de su propia vida, hecha invisible en su propia casa.
reducida a una fuente de financiamiento para personas que la veían como una carga en lugar de una bendición. Vi a una mujer que había olvidado que tenía opciones. Mientras me cepillaba los dientes con manos que finalmente estaban firmes, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había terminado de ser su víctima. Había terminado de estar agradecida por las migajas de una mesa que había pagado. Mañana iba a dejar de pagar la hipoteca. Y si eso era un drama, entonces estaban a punto de presenciar la función de su vida. Llamé al banco una mañana de martes, con las manos temblorosas mientras marcaba el número que había memorizado de años de hacer pagos. El representante de servicio al cliente, un joven llamado David, fue cortés y eficiente cuando le expliqué que ya no podía pagar los pagos de la hipoteca de la propiedad. Señora Morrison, veo aquí que ha estado haciendo pagos consistentemente durante 7 años. ¿Está experimentando una dificultad financiera temporal o es este un cambio permanente en sus circunstancias? «Permanente», dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. ¿No tengo apoyo familiar y ya no puedo mantener estos pagos con mi pensión? Entiendo. Le enviaremos información sobre sus opciones, incluyendo programas de modificación de préstamos y procedimientos de ejecución hipotecaria. El primer pago perdido activará un aviso de 30 días. Después de colgar, me senté en mi cocina tomando café de la taza favorita de Jaime, la que decía, el mejor papá del mundo, que Quique le había dado para el Día del Padre hace 20 años. La ironía no se me escapó. 3 semanas después, llegó la primera llamada. La voz de Quique era tensa, casi en pánico. «Ma, me llamó el banco. ¿Olvidaste hacer el pago?» Respiré hondo, sintiéndome más tranquila de lo que había estado en meses. «No, Quique, no lo olvidé». El silencio al otro lado se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. «¿Qué quieres decir con que no lo olvidaste?» «Ma, ¿qué está pasando?» «Quiero decir que ya no puedo pagar la hipoteca de una casa donde me tratan como una invitada no deseada. He terminado». «¿Has terminado?» «Ma, ¿de qué estás hablando?» «Esta es nuestra casa. Nuestra casa. No mi casa, que legalmente lo era. No la casa que había sacrificado todo para comprar. Nuestra casa, como si él hubiera contribuido con algo más que ocupación y quejas. Quique, no, he podido comprar comestibles en los últimos 2 meses porque cada centavo de mi pensión se destina a mantenerlos a ustedes alojados. Cuando estuve en el hospital con neumonía, nadie me visitó. Cuando pedí ayuda para ir a las citas médicas, me dijeron que tomara un Uber. Pero cuando necesitaste $800 para el torneo de fútbol de Benjamín, eso fue urgente. Ma, estás sacando esto de proporción. Hemos estado ocupados, pero eso no significa que no te queramos. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a una cena familiar en lugar de tratar las visitas dominicales como una tarea que tenías que soportar? Pude escucharlo respirando profundamente en el teléfono, y luego la voz de Melissa en el fondo. ¿Está teniendo algún tipo de colapso? Un colapso. Así es como lo llamaban cuando alguien finalmente se defendía. Quique volvió al teléfono. «Mira, ma, tal vez no hemos sido tan atentos como deberíamos, pero no puedes simplemente dejar de pagar la hipoteca. Tenemos hijos. Tenemos responsabilidades. Y yo tengo responsabilidad conmigo misma», dije en voz baja. Algo que olvidé durante 7 años. La llamada terminó con Quique prometiendo resolver algo y venir a verme al día siguiente. Pero fue Melissa quien apareció primero, irrumpiendo por mi puerta principal sin tocar como si fuera dueña del lugar. «Margarita, ¿qué diablos crees que estás haciendo?», exigió, con su rostro perfectamente maquillado enrojecido por la ira. ¿Tienes idea de lo que nos estás haciendo pasar? Benjamín y Emma están preguntando por qué mami y papi pelean todo el tiempo. Miré a esta mujer que había vivido en el lujo durante 7 años a mi costa, que me había excluido de las reuniones familiares mientras tomaba mi dinero, que había usado mi seguro médico fraudulentamente, y sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho. ¿Te estoy haciendo pasar algo?, pregunté. Melissa, he gastado más de $200,000 manteniendo a esta familia con techo y comida. Me he saltado comidas para que puedas irte de vacaciones. He pasado sin medicamentos para que Emma pudiera tomar clases de baile. Y cuando estuve hospitalizada, tu primera preocupación fue si podía enviar dinero para un torneo de fútbol.
Eso no es justo, respondió. Nunca te pedimos que te murieras de hambre. Elegiste ayudarnos porque eso es lo que hacen las abuelas. ¿Qué hacen las abuelas? ¿Cuándo fue la última vez que me dejaste ser realmente una abuela? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a pasar tiempo con mis nietos que no implicara que necesitaras algo de mí? El rostro de Melissa se torció con frustración. Eres vengativa, Margarita. Este es exactamente el tipo de drama que estábamos tratando de evitar. Hemos sido solo agradecidos por tu ayuda. ¿Agradecidos? Reemplazaste todas mis fotos familiares con las tuyas. Cambiaste las cerraduras para que mi llave no funcionara. Usas mi seguro médico sin permiso. Si eso es gratitud, odiaría ver cómo es el resentimiento. Esas recetas fueron un malentendido. Y cambiamos las cerraduras por razones de seguridad. ¿La seguridad de quién, Melissa? Porque ciertamente no me siento segura en mi propia casa. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude verla calculando, tratando de averiguar qué enfoque funcionaría conmigo ahora que la culpa y la manipulación estaban fallando. Mira, dijo, con la voz repentinamente más suave, más conciliadora. Tal vez te hemos dado por sentada, pero no puedes simplemente destruir nuestras vidas porque tus sentimientos están heridos. Piensa en Benjamín y Emma. Piensa en su estabilidad, construida enteramente sobre mi inestabilidad financiera. Estoy pensando en ellos, dije. Estoy pensando en qué tipo de lección les estamos enseñando cuando ven a sus padres tratar a su abuela como un cajero automático. Estoy pensando en lo que están aprendiendo sobre el respeto y los valores familiares. Eres ridícula, replicó Melissa, su fachada de dulzura agrietándose. No te debemos nada, Margarita. Te ofreciste a ayudarnos, ¿recuerdas? Nadie te obligó. Ahí estaba. La verdad que había estado ocultando detrás de sonrisas falsas y emergencias fabricadas durante 7 años. No me debían nada. 7 años de sacrificio. Y a mí no me debían nada a cambio. Tienes razón, dije con calma. Nadie me obligó. Y nadie me está obligando a continuar. Quique llegó esa noche con Benjamín y Emma a remolque, claramente esperando que su presencia me culpara para que cumpliera. Los niños se veían incómodos, probablemente instruidos sobre qué decir para manipular las emociones de su abuela. Abuela Margarita, dijo Emma con una tristeza ensayada. Papi dice que podríamos tener que mudarnos. ¿De verdad nos vas a dejar sin hogar? Me arrodillé a la altura de Emma, mirando su dulce rostro que me recordaba tanto a Quique a esa edad. Cariño, nadie se va a quedar sin hogar. Tus padres son adultos inteligentes y capaces que pueden cuidar de su familia. Pero papi dice que eres la única que puede ayudarnos, agregó Benjamín, con la voz incierta. Tu papi se equivoca en eso, cariño. Hay muchas formas de resolver los problemas que no implican que una persona cargue con todo el peso. Quique dio un paso adelante, con la mandíbula tensa por la ira. Ma, estás confundiendo a los niños. ¿Podemos hablar en privado? Fuimos a la cocina, dejando a los niños en la sala de estar con sus tabletas. Quique cerró la puerta y se volvió para enfrentarme con una expresión que nunca antes había visto. Fría, calculadora, desesperada. ¿Qué se necesita?, preguntó. ¿Qué quieres de nosotros? No quiero nada de ustedes, dije. Ese es el punto. Esa no es una respuesta. ¿Quieres que te visitemos más? Hecho. ¿Quieres que te incluyamos en los eventos familiares? Bien. ¿Quieres que te paguemos? Podemos elaborar un plan de pago, pero no puedes destruir nuestras vidas por sentimientos heridos. Sentimientos heridos. 7 años de abuso financiero, negligencia emocional y robo descarado reducidos a sentimientos heridos. Quique, ¿te escuchas? Estás negociando conmigo como si te estuviera tomando como rehén. Te estás ofreciendo a incluirme en mi propia familia como si fuera una concesión generosa. Estás tratando el respeto básico como una moneda de cambio. Estoy tratando de encontrar una solución que funcione para todos. No, estás tratando de encontrar una manera de seguir tomando de mí sin dar nada a cambio. Estás tratando de averiguar la cantidad mínima de afecto falso que puedes ofrecer para mantener operativo tu cajero automático personal. Su rostro se sonrojó. Eso no es justo, Ma. Te queremos. ¿Cuándo? ¿Cuándo me quieres? ¿Cuándo necesitas algo de mí? Porque esa es la única vez que sé algo de ustedes. Eres imposible,
dijo con la voz en aumento. No podemos retroceder en el tiempo y arreglar cada error que hemos cometido, pero podemos seguir adelante si dejas de ser tan testaruda con esto. Testaruda. Defenderse después de 7 años de abuso era ser testaruda. Kike, dije en voz baja, responde a una pregunta honestamente. Si no tuviera dinero, si no tuviera nada que ofrecerte financieramente, ¿me seguirías queriendo en tu vida? Abrió la boca para responder. Luego la cerró. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con la verdad que ambos reconocíamos. Eso era lo que pensaba, dije, cuando se fueron esa noche, sin abrazos, sin disculpas, sin ningún reconocimiento del dolor que habían causado. Escuché a Kike por teléfono en el camino de entrada, su voz llegando por mi ventana abierta. Perdió la cabeza, le estaba diciendo a alguien. Vamos a tener que buscar opciones legales. Tal vez hablar con alguien sobre su estado mental. Estado mental. Ahora que su viaje gratis estaba terminando, iban a cuestionar mi cordura. Cerré la ventana y corrí las cortinas, apagando el sonido de sus voces. Por primera vez en 7 años, sentí algo parecido a la paz. La tormenta apenas comenzaba, pero ya no le tenía miedo. Estaba lista para afrontar lo que viniera, porque finalmente recordé quién solía ser antes de convertirme en su víctima. A la mañana siguiente a la amenaza de Kike sobre las opciones legales, me desperté antes del amanecer con una claridad que no había sentido en años. Me preparé café de verdad, no el instantáneo que había estado comprando para ahorrar dinero. Y me senté en la silla de Jaime mirando cómo el sol naciente pintaba de oro las ventanas de mi cocina. Por primera vez en 7 años, no estaba calculando cuánto costaba cada sorbo, o preocupándome por si podía pagar la despensa esta semana. Era libre. El pago de la hipoteca que no haría este mes representaba $3,200 que podían quedarse en mi cuenta. Dinero para comida que no estuviera en liquidación. Dinero para medicamentos sin racionar pastillas. Dinero para los pequeños lujos que hacían que la vida valiera la pena en lugar de solo sobrevivir. Pasé esa primera mañana haciendo algo que no había hecho en años. Fui a comprar comestibles sin una calculadora. Caminando por los pasillos de la tienda Chedraui, llené mi carrito con cosas que realmente quería comer. Salmón fresco en lugar de atún enlatado. Mantequilla de verdad en lugar de margarina. Los buenos granos de café en lugar de lo que estuviera en oferta. Fresas en noviembre porque las quería y podía pagarlas. En la caja, el total fue de $127,43. Hace 3 meses, eso me habría provocado pánico. Hoy, entregué mi tarjeta de débito sin miedo, sin esa sensación de náuseas en el estómago que provenía de ver mi saldo bancario reducirse hacia 0. La joven cajera, una chica de la edad de Emma con mechas moradas en el cabello, me sonrió mientras me entregaba mi recibo. «Que tenga un buen día, señora». «Igualmente, cariño», dije, y lo sentí de verdad. Iba a tener un gran día, tal vez el primero en años. Esa tarde, hice otra cosa que no había hecho en mucho tiempo. Llamé a mi vieja amiga Ruth, que había sido mi colega de enseñanza durante 15 años antes de que ambas nos jubiláramos. Habíamos perdido el contacto gradualmente, como suelen hacer las amistades cuando la vida se complica y estás demasiado agotado para mantener conexiones que antes eran naturales. «¿Margarita? Oh, Dios mío. ¿Eres realmente tú?» La voz de Ruth era cálida con genuino placer. «Justo estaba pensando en ti la semana pasada. ¿Cómo estás, cariño?» Por un momento no supe cómo responder. ¿Cómo estaba? Durante 7 años, la respuesta había sido cansada, o preocupada, o bien cuando no estaba bien en absoluto. Hoy la respuesta era diferente. «Estoy mejor que en mucho tiempo», dije honestamente. «Ruth, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿te gustaría almorzar en algún momento de esta semana? Siento que me he estado escondiendo del mundo y estoy lista para reincorporarme. Me encantaría. Hay una nueva cafetería en el centro que sirve el quiche más increíble. ¿Estás libre el jueves?» Jueves. Intenté recordar la última vez que había hecho planes sociales que no estuvieran centrados en las necesidades de mi familia. No pude. «El jueves suena perfecto», dije. Después de que colgamos, me senté en mi sala de estar. Realmente la miré por primera vez en meses.
Los muebles estaban completamente dispuestos para la conveniencia de Quique y Melissa, con el sofá frente al costoso televisor que habían instalado, obras de arte que habían elegido colgadas en paredes que yo estaba pagando, incluso en mi propia casa. Me habían sacado de la foto. Pasé el resto de la tarde reorganizando todo como yo quería. Volví a poner la silla de lectura de Jaime junto a la ventana donde solía sentarse con su periódico de la mañana. Volví a colgar las fotos familiares que habían sido desterradas a mi recámara. Fotos de Quique de niño, fotos de Jaime y yo a través de 40 años de matrimonio, instantáneas de las vacaciones cuando éramos realmente felices. Encontré una caja en mi armario que no había abierto en años. Los libros de Jaime. Literatura clásica, historia, biografías de personas que habían cambiado el mundo a través de la persistencia y el coraje. Los había guardado cuando Melissa se quejó de que hacían que los estantes se vieran desordenados y pasados de moda. Ahora los exhibí de manera prominente, recordando cómo Jaime solía leer pasajes en voz alta, cómo discutíamos ideas y sueños y posibilidades durante la cena. ¿Cuándo había dejado de tener sueños? ¿Cuándo había empezado a creer que mi propósito era simplemente hacer posibles los sueños de otras personas? Esa noche, sonó mi teléfono. El nombre de Quique apareció en la pantalla y, por primera vez en años, lo dejé ir al buzón de voz. No estaba lista para escuchar cualquier nueva manipulación o amenaza que hubiera preparado. Estaba protegiendo mi tranquilidad, algo que había olvidado que tenía derecho a hacer. El mensaje de voz fue predeciblemente dramático. Ma, sé que estás ahí. Necesitamos hablar sobre esta situación antes de que se salga completamente de control. Melissa cree que deberíamos involucrar a un mediador. Tal vez alguien que pueda ayudarnos a comunicarnos mejor. Llámame. Un mediador. Como si esto fuera una disputa entre iguales en lugar de un patrón de abuso financiero que había durado 7 años. Como si necesitara ayuda profesional para comunicar que estaba cansada de ser tratada como un cajero automático con sentimientos inconvenientes. Borré el mensaje y me preparé la cena. Salmón a la plancha con espárragos y una copa de vino. Buen vino, no el vino para cocinar que había estado comprando para ahorrar dinero. Puse la mesa con la vajilla de mi abuela, encendí velas y comí lentamente, saboreando cada bocado. Así era como podía ser la cena cuando no estabas estresada por el dinero, cuando no estabas calculando el costo de cada ingrediente, cuando no estabas corriendo para limpiar antes de que los miembros de la familia ingratos llegaran a usar tu casa como un restaurante por el que nunca tenían que pagar. Durante los días siguientes, establecí nuevas rutinas que centraban mis propias necesidades en lugar de las emergencias de todos los demás. Me despertaba cuando mi cuerpo estaba listo en lugar de cuando mi ansiedad lo exigía. Leí libros por placer en lugar de escanear documentos financieros y estados de cuenta bancarios. Tomé largos baños con sales de baño caras que me había comprado como regalo. También hice algo práctico. Hice una cita con una abogada. Sandra Wheeler había sido recomendada por la señora Chen, mi vecina que se había convertido en una aliada inesperada a lo largo de esta experiencia. Sandra se especializaba en derecho de la tercera edad y casos de abuso financiero, que finalmente estaba lista para reconocer que describían mi situación. Su oficina estaba en una casa victoriana convertida en el centro de la ciudad, cálida y cómoda en lugar de intimidantemente corporativa. La propia Sandra era una mujer de unos 50 años, con ojos amables, y el comportamiento sensato de alguien que había visto a demasiadas familias destruirse a sí mismas por el dinero y el poder. «Cuénteme su situación, Margarita», dijo, ofreciéndome té y acomodándose en su silla con la paciencia de alguien que sabía que estas historias requerían tiempo para ser contadas correctamente. Comencé con el acuerdo hipotecario hace 7 años y continué con el fraude de seguro médico, el engaño de los impuestos prediales, la exclusión sistemática de los eventos familiares, mientras aún se exigía mi apoyo financiero. Sandra tomó notas sin juzgar, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias que me ayudaron a ver las implicaciones legales de lo que había experimentado. «Margarita, lo que estás describiendo es abuso financiero a personas de la tercera edad», dijo cuando terminé. «Desafortunadamente es común,
y a menudo es perpetrado por miembros de la familia que gradualmente normalizan la explotación hasta que la víctima no lo reconoce como abuso. Víctima. La palabra debería haber dolido, pero en cambio se sintió validante. Yo era una víctima, lo que significaba que no era responsable de lo que me había pasado. Significaba que no había imaginado ni exagerado el maltrato. La buena noticia es que todavía tiene recursos legales, continuó Sandra. La casa está a su nombre, lo que significa que tiene control total sobre ella, independientemente de quién haya estado haciendo los pagos. Puede venderla, rentarla o seguir viviendo en ella mientras ellos encuentran otra vivienda. ¿Qué pasa con su afirmación de que soy mentalmente incompetente? Quique mencionó buscar opciones legales. Sandra sonrió sombríamente. Esa es una amenaza común en estas situaciones. Para que desafíen su capacidad mental, necesitarían probar que usted no puede tomar decisiones racionales sobre sus propias finanzas. Dado que acaba de tomar la decisión muy racional de dejar de financiar su estilo de vida mientras descuidaba sus propias necesidades, creo que tendríamos una defensa sólida. Por primera vez en meses, me reí. Realmente reí, desde lo más profundo de mi vientre, ante lo absurdo de que me llamaran loca por finalmente actuar con cordura. Hay algo más que debe saber, añadió Sandra. Si decide emprender acciones legales por el fraude de seguro, eso es un asunto criminal. El fraude al seguro social es un delito federal con serias consecuencias. Lo consideré. ¿Quería enviar a mi hijo a la cárcel? Hace 6 meses, ese pensamiento me habría horrorizado. Hoy, solo sentí una fría satisfacción al saber que tenía esa opción si sus amenazas escalaban. Quiero mantener eso en reserva, dije. Pero quiero que salgan de mi casa. Podemos iniciar el proceso de desalojo de inmediato. Como no hay un acuerdo de alquiler y no se están realizando pagos, en realidad es bastante sencillo. Un aviso de 30 días debería ser suficiente. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina escribiendo la notificación de desalojo con mi propia letra. No a máquina, no con lenguaje legal formal. Solo mis palabras para mi hijo explicando que su arrendamiento en mi casa había terminado. Queridos Quique y Melissa, escribí. Tienen 30 días para encontrar otra vivienda y abandonar la propiedad. Esta decisión es final e innegociable. Pueden comunicarse conmigo a través de mi abogada si tienen preguntas legales, pero ya no discutiré este asunto directamente con ustedes. Margarita Morrison. Incluí la tarjeta de presentación de Sandra y sellé el sobre con una sensación de finalidad que se sentía como cerrar un libro sobre un capítulo de mi vida que estaba lista para terminar. A la mañana siguiente, fui en coche a su casa, mi casa, y deslicé el aviso por debajo de la puerta principal. No toqué. No esperé a ver su reacción. Simplemente entregué el mensaje y me fui, sintiéndome más ligera con cada kilómetro que ponía entre mí y ese lugar. Esa noche, cené con Ruth en la cafetería que ella había recomendado. Hablamos de nuestros nietos, de nuestra salud, de nuestros planes para el futuro. Una conversación normal entre amigas a las que les importaba el bienestar mutuo sin llevar la cuenta de quién le debía qué a quién. «Te ves diferente», observó Ruth mientras compartíamos un trozo de pastel de chocolate de postre. «Más como tu antiguo yo, pero de alguna manera más fuerte. Siento que estoy despertando de un sueño muy largo y muy malo», le dije, como si estuviera recordando quién solía ser antes de que olvidara que tenía opciones. «¿Qué cambió?», preguntó amablemente. «Me di cuenta de que ser necesitada y ser amada no son lo mismo», dije, y decidí que prefería estar sola que sentirme sola en mi propia familia. Ruth extendió la mano por la mesa y me apretó la mano. «Bien por ti, Margarita. Ya era hora». Mientras conducía a casa por las tranquilas calles de Ciudad de México, pasando por casas donde las familias probablemente estaban sentadas a cenar juntas, sentí algo que no había experimentado en años. Satisfacción. No exactamente felicidad. Eso vendría después, sino una profunda y asentada sensación de que finalmente iba en la dirección correcta. Por primera vez en 7 años, estaba viviendo mi propia vida en lugar de financiar la de otra persona. La explosión llegó exactamente 18 horas después de que entregué la notificación de desalojo.
Mi teléfono comenzó a sonar a las 6:47 a.m. El nombre de Quique parpadeó en la pantalla una y otra vez, pero yo estaba tomando mi café de la mañana en paz, observando a los cardenales en el comedero de pájaros que había colgado fuera de la ventana de mi cocina el día anterior. Había olvidado lo hermosas que podían ser las mañanas cuando no te atacaban inmediatamente las crisis y las exigencias de otras personas. Después de la 7ª llamada, apagué mi teléfono por completo. A las 9 a.m., estaban golpeando la puerta de mi casa. ¡Ma! ¡Abre la puerta ahora mismo! La voz de Quique atravesó la madera con una furia que no había escuchado desde que era adolescente y hacía berrinches por el toque de queda y las consecuencias. Terminé mi segunda taza de café. Me puse mi cardigan favorito, el azul con botones de perlas, y abrí la puerta con la cadena todavía puesta. El rostro de Quique estaba rojo de rabia, con venas abultadas en el cuello. Melissa estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados, pareciendo que quería atacarme físicamente. Detrás de ellos pude ver a Benjamín y Emma sentados en su coche, probablemente con la instrucción de esperar mientras sus padres manejaban a su abuela irrazonable. ¿Qué diablos es esto?, exigió Quique, agitando mi nota manuscrita en el aire. ¿Estás teniendo algún tipo de crisis psicótica? Buenos días, Quique, dije con calma. Veo que recibiste mi aviso. ¿Aviso? Esto es una locura. No puedes desalojarnos de nuestra propia casa. No es tu casa, dije, sorprendida de lo firme que se mantuvo mi voz. Es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Mi crédito aseguró el préstamo. Mi dinero ha estado haciendo los pagos. Durante 7 años hemos estado construyendo patrimonio en esta casa, gritó Melissa. No puedes simplemente robárnoslo. Casi me reí. ¿Patrimonio? Melissa, no has hecho un pago de hipoteca en 8 meses. No has construido ningún patrimonio. No has contribuido nada más que desgaste a una propiedad que estoy pagando. Te ofreciste a ayudarnos. La voz de Quique se quebró con desesperación. Dijiste que era temporal. Dije muchas cosas hace 7 años cuando todavía creía que me amabas más de lo que necesitabas mi dinero. Me equivoqué. Sí te amamos, Ma. Pero estás siendo completamente irrazonable. Las familias no se tratan así. Tienes toda la razón, dije. Las familias no se tratan así. No roban el seguro médico. No se abandonan en los hospitales. No excluyen a las abuelas de las fiestas mientras exigen dinero para los torneos de fútbol. Melissa dio un paso adelante, con el rostro torcido por una ira que revelaba quién era realmente debajo de la falsa cortesía. Vieja amargada, solo tienes envidia de que nosotros tengamos una vida y tú no. Estás tratando de destruir nuestra familia porque la tuya está muerta. Las palabras golpearon como una bofetada, diseñadas para herir, para hacerme dudar de mí misma, para hacerme volver a mi papel de víctima. Hace 6 meses, habrían funcionado. Hoy, rebotaron en mí como la lluvia en un parabrisas. Mi familia no está muerta, Melissa. Estoy muy viva, y finalmente estoy eligiendo actuar como tal. Vamos a pelear esto, dijo Quique, con la voz bajando a un gruñido amenazante. Conseguiremos abogados. Probaremos que no eres mentalmente competente. Le mostraremos a todos cómo estás destruyendo las vidas de tus propios nietos por despecho. En realidad, dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi cardigan, ustedes tratarán con mi abogada. Le entregué la tarjeta de presentación de Sandra Wheeler por el hueco de la puerta. Toda comunicación futura va a través de ella. Quique miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. ¿Una abogada? ¿Contrataste a una abogada contra tu propia familia? Contraté a una abogada para protegerme de personas que se estaban aprovechando de mí. El hecho de que esas personas resulten ser parientes míos es desafortunado, pero irrelevante. No entiendes, dijo Melissa, con la voz cambiando repentinamente a una súplica desesperada. No podemos permitirnos mudarnos. No tenemos ahorros. Nuestro crédito sigue arruinado. Nos estás dejando sin hogar. Ambos son adultos educados con buenos empleos. Confío en que encontrarán una solución. La gente lo hace todos los días. ¿Y qué pasa con los niños?, exigió Quique. ¿Y qué pasa con Benjamín y Emma? ¿De verdad vas a desarraigarlos de sus escuelas, sus amigos, su estabilidad? Miré más allá de ellos hacia el coche donde mis nietos estaban sentados mirando sus teléfonos,
probablemente más interesados en sus juegos que en este drama de adultos que se desarrollaba en mi porche delantero. Quique, esos niños han estado viviendo en una casa donde sus padres les enseñaron que el amor está condicionado al apoyo financiero, donde aprendieron que las abuelas existen para ser usadas y descartadas, donde te vieron tratarme como un cajero automático durante 7 años. Tal vez aprender que las acciones tienen consecuencias será la educación más valiosa que hayan recibido jamás. «Estás loca», escupió Melissa. «Todo esto es porque olvidamos tu cumpleaños y no te visitamos lo suficiente en el hospital. Estás destrozando vidas por sentimientos heridos». Ahí estaba de nuevo. Sentimientos heridos. Como si 7 años de abuso financiero, negligencia emocional y explotación sistemática fueran equivalentes a tener los sentimientos magullados en una cena. No, Melissa. Esto es porque olvidaste que yo era un ser humano. Porque olvidaste que tenía necesidades, límites y derechos. Porque olvidaste que el respeto y el amor no se pueden comprar. Hay que ganárselos. Quique sacó su teléfono y comenzó a marcar. Voy a llamar a los servicios de protección al adulto mayor. Esto es claramente abuso a personas mayores. Te están manipulando con alguna abogada para que tomes decisiones en contra de tus propios intereses. Adelante, dije. Cuando lleguen, les mostraré la evidencia del fraude al seguro médico, la documentación de la explotación financiera y los registros de la farmacia que demuestran que han estado robando mis beneficios del seguro social. Estoy segura de que estarán muy interesados en saber quién está siendo realmente abusado aquí. El dedo de Quique se detuvo a mitad de la marcación. Él y Melissa intercambiaron una mirada que confirmó lo que ya sabía. Entendían exactamente en qué problemas legales podían meterse si decidía presentar cargos penales. «Mira», dijo Quique, con la voz de repente conciliadora. «Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Un plan de pago por lo que te debemos. Un horario para visitas más regulares. Incluso podríamos darte un poder notarial sobre nuestras finanzas para que sepas que estamos manejando el dinero de manera responsable». Poder notarial sobre sus finanzas. La audacia era asombrosa. Me habían robado durante años, y ahora se ofrecían a dejarme manejar su dinero como si eso fuera una concesión generosa. Quique, no hay nada que puedas ofrecerme que quiera de ustedes. No hay plan de pago, ni horario de visitas, ni acuerdos legales. Quiero que me devuelvan mi casa y quiero que salgan de mi vida hasta que puedan tratarme con dignidad humana básica. ¿Así que eso es todo?, preguntó, con la voz quebrada. «¿Ya terminaste con nosotros?» Por un momento, volví a ver a mi niño pequeño, el niño que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que me traía dientes de león y los llamaba flores, que me decía que era la mejor mamá del mundo. La pena de perder a ese niño, de verlo convertirse en este hombre que me veía como nada más que un recurso para explotar, casi rompió mi resolución. Casi. He terminado de ser tu víctima, dije en voz baja. Si alguna vez decides que quieres una relación basada en el amor y el respeto, en lugar de la conveniencia financiera, sabes dónde encontrarme, pero nunca más pagaré el privilegio de ser tratada como basura por personas que se supone que me aman. Bien, dijo Melissa, agarrando el brazo de Quique. No necesitamos esto. No la necesitamos. Vamos, Quique. Vamos a contarles a los niños que su abuela ya no los quiere. Ese fue su último intento de manipulación, tratar de hacerme responsable de su explicación a los niños, tratar de hacerme la villana en una historia donde yo era realmente la víctima que estaba encontrando su voz. Diles lo que quieras, Melissa. Diles que estoy loca. Diles que soy mala. Diles que no los amo. Pero tal vez algún día, cuando sean adultos, entenderán que el amor no se supone que cueste todo lo que tienes que dar. Mientras caminaban de regreso a su coche, Quique se dio la vuelta por última vez. «Espero que seas feliz», gritó. «Espero que tener razón valga la pena perder a tu familia». «No estoy perdiendo a mi familia», grité de vuelta. «Me estoy encontrando a mí misma». Los vi alejarse, probablemente dirigiéndose a la casa de los padres de Melissa, donde serían bienvenidos con los brazos abiertos y sin expectativas de contribución financiera. El coche desapareció por la esquina, llevándose consigo 7 años de estrés, manipulación y abuso financiero. Cerré la puerta, la cerré con llave y volví a poner la cadena.
Luego fui a mi cocina y me preparé una taza de té con la buena porcelana, la taza favorita de Jaime que había estado guardando para ocasiones especiales. Hoy se sentía como una ocasión especial. Hoy me había elegido a mí misma por encima de personas que habían olvidado que yo importaba. Mi teléfono, cuando finalmente lo volví a encender, mostraba 17 llamadas perdidas y 12 mensajes de texto. Los borré todos sin leerlos y bloqueé los números de Quique y Melissa. Lo que tuvieran que decir podía ir a través de Sandra Wheeler ahora. Esa noche, llamé al celular de Benjamín, el que había estado pagando como parte de su plan familiar. Contestó al segundo tono. ¿Abuela? Mami y papi dijeron que ya no quieres vernos. Eso no es cierto, cariño. Dije suavemente. Los quiero mucho a ti y a Emma, pero no puedo tener una relación con tus padres en este momento porque me han estado tratando muy mal. Cuando cumplas 18 años, si quieres tener una relación conmigo, estaré aquí. ¿De verdad nos vas a hacer mudarnos? Benjamín, esa casa me pertenece. He estado pagando por ella mientras tus padres vivían allí gratis. Ahora necesito cuidarme a mí misma. Hubo una larga pausa. Mami y papi están muy enojados. Están diciendo cosas malas de ti. Lamento que tengas que escuchar eso, cariño. Pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para protegerse. Realmente no entiendo todo esto de los adultos, dijo en voz baja. Pero te extraño, abuela. Yo también te extraño, mi amor. Más de lo que te imaginas. Después de que colgamos, me senté en la silla de Jaime mirando la puesta de sol pintar de oro y rosa las paredes de mi sala de estar. Pensé en los años venideros, años sin fiestas de cumpleaños para nietos que apenas reconocían mi presencia, años sin costosos regalos de Navidad para personas que habían olvidado decir gracias, años sin vaciar mi cuenta bancaria para financiar el estilo de vida de otra persona. Años de paz, años de estabilidad financiera, años de recordar quién era antes de convertirme en la solución de otra persona para cada problema. Por primera vez en 7 años, el futuro se veía brillante. 3 semanas después del enfrentamiento, hice algo que no había hecho en más de 20 años. Reservé unas vacaciones. No un viaje familiar donde pagaría las comidas de todos y acomodaría las preferencias de los demás. No una breve escapada de fin de semana exprimida entre las obligaciones de otras personas. Unas verdaderas vacaciones, planeadas enteramente en torno a lo que quería ver y hacer, financiadas con el dinero que ya no estaba vertiendo en la vida de otras personas. Elegí la Riviera Maya, una estancia de 2 semanas en un hotel boutique en Playa del Carmen, donde Jaime y yo habíamos pasado nuestra luna de miel hace 48 años. En aquel entonces, éramos jóvenes y no teníamos dinero. Nos alojábamos en un motel barato y comíamos sándwiches empacados en la playa. Esta vez, me hospedaba en un hotel con vista al mar y iba a comer langosta cuando quisiera. La mañana que me fui, me paré en mi sala de estar recuperada con mi maleta junto a la puerta, mirando el espacio que finalmente se sentía mío otra vez. Los libros de Jaime estaban de vuelta en sus estantes. Los tapetes de mi abuela estaban exhibidos en las mesas. Las paredes albergaban fotos de personas que realmente me amaban en lugar de obras de arte elegidas por personas que me habían borrado de mi propia casa. Había pintado la cocina de amarillo mientras Quique y Melissa se esforzaban por encontrar una nueva vivienda. Un amarillo brillante y alegre que hacía que cada mañana se sintiera como el sol. Había comprado cortinas nuevas para las ventanas, unas azules suaves que a Jaime le hubieran encantado. Había plantado un pequeño jardín de hierbas en el patio trasero, donde podía cultivar albahaca y romero para las comidas que finalmente estaba cocinando para alguien que las apreciaba, yo misma. La casa se sentía más grande conmigo sola en ella, pero era un buen tipo de más grande. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para recordar quién había sido antes de encogerme para encajar en la conveniencia de otras personas. El viaje a la costa me llevó por territorio familiar, pero todo se veía diferente ahora. Las montañas parecían más majestuosas, los bosques más exuberantes, los pueblos más encantadores. Era como si hubiera estado mirando el mundo a través de un filtro gris durante 7 años, y alguien finalmente lo hubiera quitado. En el hotel,
Una mujer encantadora llamada Catalina me mostró mi habitación, un espacio acogedor con cortinas de encaje blanco, un asiento junto a la ventana con vista al mar y una chimenea que podía usar cuando quisiera. El lujo casi me hizo llorar. No porque no pudiera pagarlo. Podía, fácilmente, ahora que no estaba manteniendo a otras 4 personas, sino porque había pasado tanto tiempo desde que había hecho algo puramente para mi propio placer. El comedor sirve el desayuno hasta las 10, explicó Catalina, y tenemos servicio de té todas las tardes a las 4. A la mayoría de nuestros huéspedes les encanta caminar por la playa por las mañanas cuando la luz es mejor para la fotografía. Fotografía. No había tomado fotos en años. No desde que Kike y Melissa dejaron claro que mis constantes fotos en los eventos familiares eran vergonzosas y anticuadas. Guardé mi cámara, junto con tantas otras partes de mí misma que habían encontrado inconvenientes. Esa tarde, fui al pueblo y compré una cámara digital nueva, una buena, con lentes para diferentes tipos de tomas. El joven de la tienda de cámaras pasó 1 hora enseñándome las funciones, y su entusiasmo me recordó por qué me había encantado la fotografía en primer lugar, la forma en que la luz podía transformar un momento ordinario en algo mágico, la satisfacción de capturar la belleza que de otro modo podría olvidarse. Mi primera semana en la costa fue una revelación. Me despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando alguien más necesitaba algo de mí. Comía lo que quería, cuando quería. Leí libros completos sin interrupciones. Tomé largos baños en la tina con patas mientras escuchaba la lluvia en la ventana. Y recordé cosas sobre mí misma que había olvidado. Recordé que me encantaba la música de jazz, algo que había dejado de escuchar cuando Melissa se quejaba de que era música de gente vieja deprimente. Recordé que disfrutaba cocinando comidas elaboradas, no solo eficientes, diseñadas para alimentar a personas ingratas lo más barato posible. Recordé que en realidad era bastante divertida cuando no caminaba sobre cáscaras de huevo, temerosa de que mi personalidad fuera juzgada inconveniente. Una mañana, estaba sentada en la playa tomando fotos del amanecer, cuando un hombre mayor se acercó con su labrador. «Hermosa mañana», dijo, sentándose en el tronco de madera flotante junto a mí. «Soy Frank. Este es Buster. Venimos aquí todas las mañanas para ver el mundo despertar». «Soy Margarita», dije, rascando a Buster detrás de las orejas. «Y este es el lugar más pacífico en el que he estado». Frank era viudo, me enteré, que se había mudado a la costa 5 años antes después de que su esposa falleciera. «Nuestros hijos pensaron que estaba loco», me dijo con una sonrisa. «Querían que me mudara más cerca de ellos, a California, para estar disponible para cuidar niños y trabajar en el jardín constantemente. Pero me di cuenta de que había pasado toda mi vida casada cuidando a otras personas. Después de que Marta murió, decidí que era hora de cuidarme a mí mismo. Hablamos durante 1 hora sobre libros, viajes, la sorprendente libertad que venía con poner tus propias necesidades primero. Frank había aprendido a pintar al óleo desde que se mudó a la costa. Había tomado clases de cocina. Se había unido a un grupo de senderismo para personas mayores y estaba planeando un viaje a Irlanda. «Lo curioso es», dijo mientras nos preparábamos para despedirnos, «mis hijos me visitan con más frecuencia ahora que cuando me esforzaba al máximo para complacerlos. Respétate a ti mismo, y otras personas también te respetarán». Esa noche, llamé a Ruth. «Margarita, ¿cómo van tus vacaciones?» «Ruth, creo que estoy pasando el mejor momento de mi vida», dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de ello. «Estoy recordando quién solía ser, y me gusta». «Cuéntamelo todo», dijo Ruth. Y durante la hora siguiente, lo hice. Le conté sobre mis paseos matutinos por la playa, sobre la clase de fotografía a la que me había inscrito, sobre el restaurante de mariscos donde había pedido el plato más caro del menú solo porque podía. «Suenas como una persona completamente diferente», observó Ruth, «más ligera de alguna manera. Siento que he estado cargando una mochila de 100 libras durante 7 años, y finalmente me dieron permiso para dejarla. ¿Qué sigue para ti?» «Después de las vacaciones, quiero decir». Había estado pensando en eso. «Voy a vender la casa», dije, la decisión cristalizándose mientras hablaba. «Es demasiado grande para mí, y tiene demasiados malos recuerdos».
Estoy pensando en comprar algo más pequeño, tal vez más cerca de la costa, en algún lugar donde pueda empezar de nuevo. Eso suena maravilloso, Margarita, y aterrador. Es aterrador, admití, pero es el buen tipo de miedo, el que viene, con posibilidades en lugar de temor. La segunda semana de mis vacaciones, hice excursiones de un día a pequeños pueblos costeros, explorando galerías, librerías y cafés. En cada lugar, me compré algo hermoso, una taza de cerámica hecha a mano, una acuarela del faro, un libro de poemas de un autor local, pequeños tesoros elegidos puramente porque me daban alegría. También hice algo que nunca había hecho antes. Me uní a un grupo. El Hotel Boutique ofrecía paseos guiados para observar aves, y me inscribí por impulso. El grupo era pequeño, 6 mujeres de varias edades que se reunían 2 veces por semana para explorar diferentes partes de la Riviera Maya. ¿Ya has hecho esto antes?, preguntó Sara, una mujer de mi edad con el pelo corto plateado y ojos azul brillante. Nunca, admití. Últimamente estoy probando muchas cosas nuevas. Bien por ti, dijo Janet, otra miembro del grupo. Empecé a observar aves después de mi divorcio. La mejor decisión que he tomado. Hay algo en observar a las criaturas que son completamente libres, que te recuerda que la libertad es posible. Mientras caminábamos por la selva costera esa mañana, con binoculares alrededor de nuestros cuellos, sentí algo que no había experimentado en años. El simple placer de aprender algo nuevo. Vimos garzas y halcones, pequeños reyesuelos y magníficas águilas calvas. Cada avistamiento se sintió como un pequeño milagro, un recordatorio de que había tanta belleza en el mundo que había estado demasiado estresada y agotada para notar. Mira, susurró Sara, señalando una rama de árbol sobre nosotras. Una garza azulada. Levanté mis binoculares y encontré al magnífico pájaro, de pie perfectamente quieto, observando el agua de abajo con infinita paciencia. Algo en su quietud, en su confianza en su propio propósito, me habló. Son increíblemente pacientes, explicó Janet en voz baja. Pueden permanecer inmóviles durante horas, esperando el momento exacto para atacar, sin desperdiciar energía, sin movimientos innecesarios. Saben lo que valen. Saben lo que valen. La frase se quedó conmigo mientras continuábamos nuestra caminata, mientras compartíamos el almuerzo en un pequeño café con vista a la bahía, mientras conducía de regreso al hotel esa tarde. Durante 7 años, había olvidado mi valor. Había permitido que otras personas me convencieran de que mi valor residía únicamente en lo que podía proporcionarles. Me había convertido en como un ave que había olvidado cómo volar, pasando todo su tiempo en el suelo recogiendo sobras en lugar de remontar el cielo que estaba diseñado para habitar. Esa noche, me senté en el asiento de la ventana de mi habitación, viendo la puesta de sol pintar el océano en tonos de oro y rosa. Pensé en Frank y en su decisión de priorizar su propia felicidad. Pensé en la paciente garza, confiada en su propio propósito. Pensé en la mujer que había sido antes de permitir que el miedo y la culpa me enjaularan. Saqué mi teléfono y me desplacé por mis contactos, hasta que encontré un número al que no había llamado en 3 años. Mi antigua directora, Josefina. Sin relación, a pesar del apellido compartido. Josefina había intentado convencerme de que volviera a dar clases como suplente después de que me jubilé, pero me había negado, alegando que estaba demasiado ocupada con las obligaciones familiares. Obligaciones familiares. Código para demasiado agotada por estar financieramente y emocionalmente agotada para perseguir algo que pudiera traerme satisfacción. Josefina, soy Margarita Morrison. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero me preguntaba, ¿todavía necesitan maestros suplentes? Margarita, qué grata sorpresa. Sí, siempre estamos buscando suplentes confiables, especialmente alguien con su experiencia. ¿Estás interesada en volver al aula? Creo que sí, dije, sonriendo a mi reflejo en la ventana. Creo que estoy lista para recordar lo que se siente al ser necesaria por las razones correctas. Hablamos durante 20 minutos sobre horarios y requisitos, sobre la alegría de trabajar con niños que apreciaban el aprendizaje, en lugar de con adultos que daban todo por sentado. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en años: entusiasmo por el futuro.
La última mañana de mis vacaciones, me desperté antes del amanecer y caminé a la playa por última vez. El amanecer fue espectacular, bandas de naranja y rosa que se extendían por el horizonte como una promesa de nuevos comienzos. Tomé docenas de fotos, pero lo más importante, me quedé allí en el silencio e hice una promesa. Nunca más me disculparía por ocupar un espacio en mi propia vida. Nunca más pagaría el privilegio de ser tratada mal. Nunca más confundiría ser necesitada con ser amada. Mientras empacaba mi maleta más tarde esa mañana, me di cuenta de algo que me hizo reír a carcajadas. Tenía ganas de ir a casa. No porque mis vacaciones hubieran terminado, sino porque la casa finalmente era un lugar donde quería estar, un lugar que me pertenecía, lleno de cosas que amaba, organizado en torno a mi propia comodidad y felicidad. Iba a conducir de regreso a una vida que era enteramente mía, y por primera vez en 7 años, eso se sentía como el mejor regalo que podía darme. 6 meses después, estaba de pie en la cocina de mi nueva cabaña en Puerto Escondido, Oaxaca, preparando café en mi taza favorita y observando cómo la luz de la mañana bailaba sobre el océano a través de mi ventana. La cabaña era pequeña, solo 2 habitaciones, un baño y una sala de estar abierta que desembocaba en una cocina tipo galera, pero cada centímetro de ella era mío, cada mueble elegido porque me encantaba, cada color seleccionado porque me hacía sonreír, cada decisión tomada teniendo en cuenta la felicidad de una sola persona, la mía. La casa en Coyoacán se había vendido a las 3 semanas de anunciarla. El mercado inmobiliario era fuerte y la ubicación era deseable. Pero creo que los posibles compradores pudieron percibir algo más sobre la propiedad, que finalmente la vendía a alguien que estaba dispuesto a dejar ir, en lugar de alguien que se aferraba desesperadamente a una vida que ya no le servía. Quique y Melissa habían encontrado un departamento al otro lado de la ciudad. Había oído por la señora Chen que se había convertido en una de mis amigas más cercanas, que estaban luchando económicamente sin mis subsidios, que el negocio de Quique no iba tan bien como había afirmado, que habían tenido que sacar a los niños de la escuela privada. Una parte de mí sintió una punzada de tristeza por la interrupción en la vida de mis nietos, pero una parte más grande de mí reconoció que los niños son notablemente resistentes y que aprender a vivir dentro de tus propios medios es una valiosa lección de vida. No se habían puesto en contacto conmigo desde el desalojo, que era exactamente lo que esperaba. Su amor siempre había estado condicionado a mi utilidad, por lo que mi ausencia de sus vidas fue simplemente la consecuencia natural de mi decisión de dejar de serles útil. Pero hubo una hermosa sorpresa. Hace 3 semanas, el timbre de mi puerta había sonado un sábado por la mañana. Lo abrí y encontré a Benjamín de pie en mi porche, más alto de lo que recordaba, llevando una pequeña mochila y con una sonrisa incierta. «Hola, abuela». Tomé el autobús. «Espero que esté bien». Lo abracé y lo abracé fuerte, respirando el aroma del chico que había extrañado más de lo que me había permitido reconocer. Con 15 años, se estaba convirtiendo en un hombre joven, pero en mi abrazo, todavía era mi nieto que solía ayudarme a hornear galletas y a hacer preguntas interminables sobre todo. «No solo está bien, cariño. ¿Cómo me encontraste? Te busqué en internet. Tu dirección es de dominio público. Mami y papi no saben que estoy aquí». Habíamos pasado el día caminando por la playa, hablando de la escuela, de los amigos y de sus planes para el futuro. Me contó sobre la tensión en casa, cómo sus padres discutían constantemente por dinero ahora, cómo Melissa me culpaba de todos sus problemas, mientras Quique me defendía de manera débil y a medias que no engañaba a nadie. «Realmente no entiendo todo lo que pasó», había dicho Ben mientras nos sentábamos en un tronco de madera flotante, viendo cómo las olas rompían contra las rocas. «Pero sé que tú no eres el malo aquí. Mami y papi están enojados porque ya no pueden vivir en esa casa tan grande, pero de todos modos nunca la pagaron, ¿verdad? Así es, cariño. Así que, en realidad, solo dejaste de hacer algo bueno por ellos. Y se enojaron contigo por eso». La claridad de la juventud. Ben entendía en términos sencillos lo que sus padres habían pasado meses complicando con manipulación y culpa. «Te extrañé, abuela», había dicho en voz baja. «No es lo mismo sin ti cerca». «Yo también te extrañé, cariño».
Más de lo que te imaginas. Antes de que se fuera esa noche, lo llevé a la central de autobuses, preocupada porque viajara solo, pero respetando su independencia, me abrazó con fuerza y dijo algo que todavía me hacía saltar las lágrimas. Estoy orgulloso de ti por defenderte. Mami dice que nos abandonaste, pero creo que simplemente recordaste que tú también importabas. Simplemente recordaste que tú también importabas. De boca de un quinceañero, el resumen más profundo de mi transformación que había escuchado hasta ahora. Ahora, mientras estaba en la cocina de mi cabaña en Puerto Escondido, Oaxaca, preparándome para otro día de suplente en la escuela primaria, pensé en lo drásticamente que había cambiado mi vida. No solo las circunstancias externas, la casa más pequeña, la vista al mar, la libertad financiera, sino también el paisaje interno de mi existencia diaria. Me despertaba cada mañana con energía en lugar de con temor. Me acostaba cada noche con satisfacción en lugar de con ansiedad. Tomaba decisiones basadas en lo que me parecía correcto en lugar de en lo que evitaría que alguien más se sintiera decepcionado conmigo. La enseñanza había sido una revelación. Entrar en aulas llenas de niños con ojos brillantes que estaban genuinamente emocionados por aprender, que apreciaban cada historia que contaba y cada lección que compartía, me recordó por qué me había convertido en educadora en primer lugar. Estos niños me veían como un recurso valioso no por mi cuenta bancaria, sino por mi conocimiento, experiencia y cuidado. Señora Morrison, ¿nos leerá otro cuento?, preguntaban, reuniéndose alrededor de mi silla con el tipo de entusiasmo que había olvidado que era posible. Señora Morrison, ¿puede ayudarme con este problema de matemáticas?, decían, confiando en que yo quería ayudarlos a tener éxito en lugar de ver mi asistencia como algo a lo que tenían derecho. Trabajar con niños nuevamente me había demostrado la diferencia entre ser necesaria de manera saludable y ser explotada de manera poco saludable. Estos estudiantes necesitaban mi conocimiento y orientación, pero también retribuían atención, aprecio, entusiasmo por aprender. Era una relación recíproca basada en el respeto mutuo, no una extracción unilateral de recursos. Por las tardes, a menudo caminaba por la playa con mi cámara, capturando la belleza infinita de la costa oaxaqueña. Me había unido al club de fotografía local, donde había conocido a otras personas que compartían mi pasión por encontrar la belleza en los momentos cotidianos. Hacíamos viajes de fin de semana para fotografiar flores silvestres y cascadas, faros y pozas de marea. Cada salida era una aventura. Cada nueva amistad un regalo que me había dado al elegir priorizar mi propia felicidad. Ruth me visitaba una vez al mes, maravillándose de mi transformación cada vez que me veía. «Te ves 10 años más joven», decía, y yo también lo sentía. La tensión crónica que había llevado en mis hombros durante 7 años se había desvanecido. Las líneas de preocupación alrededor de mis ojos se habían suavizado. Sonreía más fácilmente. Reía con más libertad. Me movía por el mundo con la confianza de alguien que conocía su propio valor. Mis finanzas, liberadas del drenaje constante de mantener a otras 4 personas, se habían estabilizado maravillosamente. La hipoteca de mi cabaña era menos de la mitad de lo que había estado pagando por la casa de Quique. Mis gastos mensuales habían disminuido drásticamente, sin las constantes solicitudes de fondos de emergencia, dinero para el torneo de fútbol y préstamos que nunca se reembolsaban. Por primera vez en años, en realidad estaba ahorrando dinero en lugar de ver mis cuentas vaciarse para financiar el estilo de vida de otras personas. Había abierto una cuenta de ahorro separada, que en privado llamaba mi fondo de dignidad, dinero reservado para asegurar que nunca más estuviera en una posición en la que tuviera que elegir entre mi respeto propio y mi seguridad financiera. Cada mes, le agregaba, observando cómo el saldo crecía con una satisfacción que no tenía nada que ver con la codicia y todo que ver con la independencia. Algunas noches me sentaba en mi pequeña terraza con una copa de vino, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo con colores imposibles, y pensaba en el perdón. No para Quique y Melissa, eso llegaría eventualmente, o no, y cualquiera de los dos resultados era aceptable, sino para mí misma. Perdón por los años que había pasado creyendo que el amor debía doler.
que el sacrificio debía dejarte vacío, que ser necesitada significaba ser usada. Perdoné a la mujer que había estado tan desesperada por mantener las conexiones familiares que se había permitido ser sistemáticamente drenada y descartada. Entendí por qué había tomado esas decisiones, incluso mientras me prometía a mí misma que nunca más las volvería a tomar. La semana pasada había recibido una inesperada llamada telefónica de Emma. Tenía 12 años ahora, la edad suficiente para usar Internet para encontrar mi número, la edad suficiente para entender que la narrativa familiar que le habían contado podría no ser la verdad completa. ¿Abuela Margarita? Soy Emma. ¡Emma! Oh, cariño, qué maravilloso es escuchar tu voz. Quería llamarte porque te extraño. Y porque Ben me contó que te visitó y que ahora vives junto al mar. Hablamos durante casi una hora. Me contó sobre la escuela, sus amigos, su frustración con el estrés financiero constante de sus padres. Le conté sobre mi cabaña, mi fotografía, las focas que había visto durante mis paseos matutinos por la playa. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, cariño. ¿Eres más feliz ahora? Ben dice que pareces más feliz. Soy más feliz, cariño. Mucho más feliz. Bien, había dicho con la simple satisfacción de una niña que quería que los adultos que amaba estuvieran bien. Me alegro de que seas feliz. Mientras terminaba mi café y me preparaba para ir a la escuela, miré alrededor de mi cabaña una vez más. Las fotos de amigos y familiares que realmente me amaban, los libros que estaba leyendo por placer, las flores frescas que me había comprado porque me hacían sonreír. Así se veía una vida cuando dejas de disculparte por ocupar un espacio en ella. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ruth. ¿Café este fin de semana? Quiero saber sobre tu última aventura fotográfica. Absolutamente, respondí por mensaje de texto. Tengo mucho que contarte. Recogí mis materiales de enseñanza, cerré la puerta con llave y caminé hacia mi coche con el tipo de ligereza en mis pasos que proviene de saber que te diriges hacia algo que disfrutas, en lugar de algo que tienes que soportar. Hace 6 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría viviendo sola junto al mar, trabajando con niños de nuevo, haciendo nuevos amigos y genuinamente emocionada por mi futuro, habría pensado que estaban describiendo la vida de otra persona. La mujer que yo era entonces no podría haber imaginado la mujer en la que me había convertido. No porque la transformación fuera imposible, sino porque había olvidado que la transformación estaba permitida. Pero esto es lo que he aprendido, y lo que quiero que sepas si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella. No tienes que ganarte el amor vaciándote en otras personas. No tienes que demostrar tu valía aceptando migajas de mesas que has pagado por poner. No tienes que estar agradecida por ser incluida en tu propia familia a costa de tu dignidad, tu seguridad y tu tranquilidad. El amor que te exige que te disminuyas a ti misma no es amor, es explotación disfrazada de obligación familiar. El respeto que hay que comprar no es respeto. Es una transacción que arruinará tu alma mientras enriquece a las personas que te ven como nada más que un recurso que debe ser explotado. Y esto es lo más importante. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para recordar que importas, que tus necesidades son válidas, que tu felicidad es tan importante como la de todos los demás. Nunca es demasiado tarde para dejar de ser la solución de otra persona y empezar a ser tu propia prioridad. Las personas que realmente te aman respetarán tus límites y celebrarán tu felicidad. Las personas que no, su ausencia dolerá inicialmente, pero no dolerá tanto como su presencia, que venía con condiciones y expectativas que lentamente mataron tu espíritu. Tengo 72 años y nunca he sido más feliz. Vivo en una casa que amo, trabajo en un trabajo que me llena y paso mi tiempo con personas que me valoran por lo que soy en lugar de por lo que puedo proporcionar. Tomo fotos de atardeceres porque son hermosos, no porque alguien más quiera que documente su vida. Cocino comidas que disfruto, compro ropa que me gusta y hago planes basados en mis propios deseos, en lugar de las exigencias de todos los demás. Así es como se ve la libertad.
Así es como sucede cuando finalmente dejas de pagar la hipoteca de los sueños de otras personas y comienzas a invertir en los tuyos. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación como la mía? ¿Alguna vez has sentido que estabas dando todo lo que tenías a personas que trataban tu generosidad como su derecho en lugar de tu regalo? Cuéntame en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, si te recordó que mereces algo mejor que ser dada por sentada, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. Estas historias deben ser contadas, y estas verdades deben llegar a las personas que se sienten tan perdidas y olvidadas como yo alguna vez me sentí. Porque importas. Tu felicidad importa. Y nunca es demasiado tarde para volver a casa a ti misma.